pues, ¿no? Sabemos, bueno, que una taquicardia es definido, pues, como una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, ¿no? Hay varias las causas que pudieran desencadenar estas y muchas de estas se pueden mantener asintomáticas como también sintomáticas, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa mucho fundamentalmente o lo primero viene a ser las sintomáticas porque estas pueden llegar a desencadenar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, los ritmos que nosotros vamos a ver en la taquicardia van a ser estos, ¿no? La taquicardia sinusal, algo fisiológico, vamos, corremos unas cuadras, estamos haciendo nuestra actividad física normal de todos los días y ocurre una taquicardia sinusal. No quiere decir que nosotros estamos teniendo un evento catastrófico, un evento cardiovascular, sino es algo fisiológico. A partir de los siguientes ritmos ya vemos de que existen alteraciones en el organismo del paciente, generalmente alteraciones en el corazón del paciente, ¿no? La fibrilación auricular, el flúter auricular, las taquicardias supraventriculares, las taquicardias ventriculares que hemos visto ya en otros temas, monomorfas o polimorfas, estas lógicamente que tienen que tener pulso, ¿no? Porque si no tienen pulso estamos frente a un cuadro de paro cardíaco, pues, ¿no? Las taquicardias y de complejo ancho de tipo desconocido. Entonces vamos a empezar hablando con la taquicardia sinusal. Hemos visto que esta es una respuesta fisiológica a factores extrínsecos, pues, ¿no? Que aumentan el tono simpático, ¿no? Cosas que nos aumentan el tono simpático, por decir la ansiedad, ¿no? Un cuadro de ansiedad nos puede generar el tono simpático, un cuadro de miedo nos puede generar un cuadro simpático. Una paciente que está haciendo su actividad física aumenta su actividad eléctrica en el corazón por un aumento del tono simpático, ¿no? Entonces, hay otras situaciones, ¿no? Como la fiebre, ¿no? Es un mecanismo que trata de compensar, trata de producir mayor vasodilatación, trata de producir que el organismo pierda el calor que se está generando, ¿no? La anemia, para tratar de compensar esa poca hemoglobina que existe en nuestro organismo y suplir las demandas de oxígeno, ¿no? Con esa poca cantidad de hemoglobina. La hipotensión, ya sea porque está perdiendo líquidos, está deshidratado, está perdiendo sangre, ¿no? Habitualmente la frecuencia cardíaca va a más de 100 para hacer la definición de taquicardia. El ritmo, como vemos, es regular, ¿no? Es un ritmo regular. Las ondas P preceden a los complejos QRS y el QRS viene a ser un complejo estrecho, ¿no? De menos de 3 milímetros, pues, ¿no? Entonces nosotros decimos que si es menos de 3 es menos de 12 milisegundos, pues, ¿no? Entonces estamos frente a un cuadro de un complejo QRS estrecho, ¿no? Entonces, esta taquicardia, si nosotros lo comparamos, es un ritmo muy igual al ritmo sinusal, pero está más rápido. Entonces, estamos frente a una taquicardia sinusal. Entonces, si nosotros bajamos la fiebre, probablemente bajemos la frecuencia cardíaca. Si nosotros tranquilizamos a esta persona, digamos, ya sea por medio psicológico, una persona ansiosa, o usamos un medicamento, un ansiolítico, una benzodiazepina, vamos a disminuir la taquicardia fisiológica de este paciente, ¿no? Un paciente que hizo una actividad física, lo detenemos, se descansa, su ritmo sinusal va a volver a su estado basal. Empezamos con los ritmos patológicos. La fibrilación auricular es una descarga desorganizada de varias partes de las aurículas, ¿no? No, el nodo sinusal no está comandando, sino partes o estructuras de las aurículas están despolarizándose. La definición para que sea taquicardia tiene que ser más de 100 latidos por minuto. En este caso, el ritmo ya viene a ser irregular, ¿no? Ya no son eh, las distancias RR rítmicas, ¿no? O sea, regulares, sino en este momento ya se vuelve a ser irregular porque hay latidos que se conducen y hay latidos que no se conducen. Las ondas P no existen, pues, ¿no? En este caso se llaman ondas F, ¿no? No existen las ondas P. Como todos estos impulsos al fin y al cabo van a pasar por el nodo sinoauricular, esta va a frenar todas estas descargas de las ondas P. Entonces se van a hacer complejos estrechos, ¿no? Se hacen complejos estrechos, entonces el QRS es estrecho, ¿no? Menos de 3 milímetros. Entonces, si nosotros queremos eh, resumir a una fibrilación auricular, viene a ser un ritmo irregularmente irregular, ¿no?
Pasamos con el flutter, ¿no? El flutter auricular. El flutter auricular es una descarga, pero que va a circular dentro de lo que viene a ser las aurículas, ¿no? Es una descarga que circula, ya sea porque hay una lesión. Generalmente estas ocurren posterior a una cirugía o una lesión a nivel de las válvulas, ya sea porque, digamos, una fiebre reumática produce una lesión, una cicatriz, etcétera. Entonces ahí se producen puntos donde el circuito eléctrico recircula, ¿no? Recircula, entonces se generan impulsos. En este caso, hay una frecuencia, en este caso auricular, entre 200 y 50 latidos, ¿no? En este caso es una frecuencia de las aurículas, ¿no? La frecuencia de los ventrículos va a depender de este nodo, ¿no? Del nodo auriculoventricular. Si deja pasar estos 250, 350, vamos a estar pues frente a una taquicardia ventricular pues altísima, ¿no? Pero habitualmente este nodo sinoauricular va a detener la cantidad de despolarizaciones que va a tener las aurículas. El ritmo habitualmente viene a ser regular porque este nodo sinoauricular está deteniendo, está controlando a estas descargas. La onda P no existe, lo que sí existe las vienen a ser las ondas F, ¿no? Estas ondas F son las famosas ondas en forma de dientes de sierra, ¿no? Al ser controladas por el nodo auriculoventricular, el complejo es estrecho, ¿no? Entonces, en este caso, el QRS es estrecho, menos de 3 milímetros, ¿no? No existen ondas P y lo que sí existen vienen a ser los dientes de sierra. Ya cuando el impulso está controlado por el controlador, ¿no? Cuando el impulso sale de las aurículas, pasa a los ventrículos, tiene que ser, digamos, frenado por el nodo del aurículo ventricular. Pero en este caso hay una falla en este segmento, ¿no? Hay una falla en el nodo sinoauricular y este es el que donde se está recirculando los impulsos, ¿no? Los impulsos, y este hace que se produzca una gran cantidad de descarga. Como el que está comandando en este caso es el nodo auriculoventricular, vamos a ver complejos estrechos, ¿no? Entonces, la frecuencia acá va entre 150 a 250 latidos por minuto. El ritmo es regular porque está controlándose por el nodo auriculoventricular. Las ondas P va a preceder a los complejos QRS, pero estos probablemente estén tapados o absorbidos por la onda T, ¿no? Entonces no podemos ver a las ondas P, pero sí existen, pero están tapadas probablemente por esta onda T. El QRS, como les digo, está comandado por parte del sistema de conducción, en este caso el nodo auriculoventricular, por lo tanto el complejo QRS viene a ser estrecho, ¿no? Menos de 3 milímetros. En este caso es regular, no podemos ver las ondas P porque estas están solapadas o encubiertas por la onda T del latido anterior. Y vamos a ver ahora las taquicardias ventriculares. Lógicamente que tenemos que ver a las taquicardias ventriculares con pulso, ¿no? Porque si fueran sin pulso, estamos frente a un cuadro de paro cardíaco, ¿no? Las taquicardias ventriculares, igual que, digamos, la fibrilación auricular o el flutter, en este caso se están originando en un foco ectópico a nivel del ventrículo, ¿no? Entonces, la referencia se hace de que todo latido del ventrículo es un complejo ancho, ¿no? Es un complejo ancho. Va a depender si tiene la misma forma, para decirle monomorfa, o tiene formas distintas. Quiere decir que no solo hay un latido ectópico, puede haber otro y otro que están generando la diversidad de formas que tenga esto, ¿no? La frecuencia cardíaca de estos van entre 100 a 250 latidos por minuto. El ritmo puede ser regular. Las ondas P no se van a observar porque el latido donde se está originando viene a ser a nivel del ventrículo, ¿no? Y el QRS, para que sea ventricular, tiene que ser ancho, ¿no? Más de 3 milímetros. Ahora, que aunque sea ancho, no nos dice definitivamente que es ventricular, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestras disquisiciones si es un latido supraventricular, pero puede ser que acá tengamos un bloqueo de rama, ¿no? Entonces eso puede hacer que nuestro complejo QRS sea ancho, ¿no? Pero estas, digamos, son las disquisiciones que uno ya tiene que hacer para efectivamente confirmar que se trate de una taquicardia ventricular. Ya, entonces en este caso vamos a ver montañas iguales, bueno, de una taquicardia ventricular.
Entonces, una vez haber identificado los principales ritmos de taquicardia que nosotros vamos a ver, vemos ahora ya el algoritmo de manejo, ¿no? Como siempre, el algoritmo de manejo nos pone una evaluación rápida de un soporte vital básico, ¿no? Soporte vital, ver, señor, se encuentra bien, que nos responda, una evaluación de pulso, una evaluación de la respiración, etc. En este caso, vamos a estar aún probablemente con un paciente consciente, ¿no? Que nos está respondiendo, nos obedece órdenes, entonces probablemente en nuestra evaluación inicial que nosotros hagamos, tengamos a un paciente que está consciente, ¿no? Entonces, pero quizás la molestia por la cual acude a un centro de emergencia, a un centro hospitalario, sea por la molestia cardíaca, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver ahí es generalmente la frecuencia cardíaca elevada. Puede mantenerse, bueno, la definición es más de 100 latidos por minuto, pero habitualmente un paciente para que realice síntomas debidos a la taquicardia tienen que ser generalmente mayor o igual a 100 latidos, 150 latidos por minuto. Entonces, cuando ya estamos frente a este tipo de pacientes, tenemos que evaluar que si esta gran cantidad de latidos es adecuada para el estado clínico, ¿no? Puede ser que el paciente vino corriendo y sintió que su corazón está que se le sale, entonces decimos, señor, es obvio, ¿no? Usted ha corrido como 10 cuadras, es obvio que tenga el corazón acelerado, ¿no? Y siempre constatar, en este caso, la presencia de pulso, ¿no? Porque podríamos estar con una taquicardia ventricular y en este caso el paciente no tiene pulso. Probablemente en este caso el paciente no esté consciente, pues, ¿no? Esté con un cuadro de paro. Siempre debemos identificar y tratar las causas subyacentes, ¿no? Puede ser que el paciente esté con fiebre, trato de manejar la fiebre, puede ser que esté perdiendo líquidos, esté deshidratado, esté sangrando, entonces hay que controlar esto. Y ahí aplicamos todo lo que viene a ser la atención primaria, ¿no? El ABC, ¿no? El A de mantener la vía aérea permeable, asegurar el oxígeno. Si evaluamos a nuestro paciente y vemos que está desaturando, colocar oxígeno y hacer una evaluación cardíaca, ¿no? Identificar la presión arterial, la saturación, el pulso, etc. Y una vez que ya hemos tenido a un paciente identificado con estas características, evaluamos si el paciente tiene síntomas y si estos síntomas están generando inestabilidad, ¿no? ¿A qué hablamos con inestabilidad? Cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica. Quiere decir que está comprometiendo esta taquicardia, está comprometiendo el sistema cardiovascular, lo cual no está asegurando que exista un buen flujo de sangre de parte del corazón hacia toda la economía del cuerpo. Entonces tenemos que evaluar si existen síntomas que están generando una estabilidad hemodinámica. ¿Y cuáles vienen a ser estos? Puede ser que el paciente esté hipotenso, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo tanto que impide que salga el flujo de sangre. Hay un flujo de sangre mínimo que está saliendo del corazón, entonces está generándose una hipotensión. El paciente puede ser que producto de esta hipotensión no esté irrigando su cerebro, ¿no? Adecuadamente, no esté irrigándose el sistema nervioso central y esta se manifiesta como alteración del estado mental, ¿no? De una forma aguda. Entonces probablemente el paciente llegue traído por sus familiares y le dicen que no sé, él estaba tranquilo y de un momento a otro empezó a decir que siente que el corazón se le va a salir y está ahora acá, nos responde, pero vagamente, etcétera. Entonces tenemos que ver si existen alteraciones eh, del estado de conciencia, ¿no? Puede ser que acá cuando nosotros estemos evaluando la parte inicial, el paciente nos responda sí, pero de una forma vaga, ¿no? Vaga, imprecisa. Entonces ya el paciente está teniendo cuadros de alteración del estado hemodinámico, ¿no? En ese caso, la taquicardia se está volviendo en algo peligroso para el paciente, ¿no? Bueno, signos de shock, ¿no? El paciente está hipotenso, el paciente está con el retorno venoso poco o bajo, ¿no? Hay molestias torácicas, isquémicas. En este caso, se está generando un desencadenante para que el paciente vaya a realizar un infarto, ¿no? Entonces, tenemos que controlar eso para evitar de que el paciente llegue a un infarto, ¿no? O signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede asegurar
una buena cantidad de sangre hacia la economía del cuerpo, ¿no? No puede asegurar la sangre que va a ayudar a perfundir todos los órganos de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Entonces eso es una insuficiencia cardíaca. Entonces la guía, ¿qué nos dice? Si nos encontramos frente a un paciente que tenga todas estas características, que la taquicardia esté produciendo esto, lo que debemos hacer es una cardioversión sincronizada. Entonces esto lo vamos a ver ahora, pues, ¿no? Sedación, uso de adenosina, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en este caso? Que un paciente la taquicardia esté comprometiendo a lo que viene a ser el organismo, que lo que inmediatamente debemos hacer es una cardioversión. En el caso que no, el paciente está tranquilo, está estable, pero tiene una frecuencia elevada, ¿no? De 130, 140, pero uno evalúa al paciente y el paciente se encuentra tranquilo, ¿no? De repente lo único que lo llevó al hospital fue de que siente que el corazón está latiendo muy rápido, nada más, ¿no? No está hipotenso, no tiene alteración mental, no está chocado. Entonces eso fue lo que le llevó al hospital. En este caso nosotros ya tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para hacer una evaluación más tranquila, ¿no? En ese caso podemos pedir un EKG de 12 derivadas, evaluar cómo está el QRS para ver si es supra o infraventricular, ¿no? Hemos recordado de que los ritmos supraventriculares generalmente son QRS estrecho y los ritmos ventriculares son QRS ancho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, si fuera ancho, hacemos una evaluación, o si aplicamos determinados tipos de medicamentos, o si fuera estrecho, aplicamos otra maniobra. Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver. Entonces, el punto de disquisición acá va a ser si esta taquicardia o esta taquiarritmia, que tienen conceptos similares en este caso, está produciendo alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, lo fundamental, si está produciendo alteraciones hemodinámicas que produzcan inestabilidad al paciente, debemos actuar rápido. Si no, podemos tomarnos nuestro tiempo, sacar un EKG, evaluación a un especialista, en este caso un cardiólogo, para que llegue a la emergencia y nosotros pedir su opinión y dar el mejor tratamiento para este paciente, ¿no? Entonces, con esto nosotros determinamos si el paciente está estable o inestable, ¿no? Entonces, el abordaje del paciente, como hemos visto, se basa en saber que está haciendo una taquicardia, que haya presencia de pulso, ¿no? Puede ser que el paciente, como les hacía el ejemplo, llegó ya con un estado de conciencia alterado, ¿no? Y evaluamos y probablemente, digamos, si está en una taquicardia ventricular sin pulso, el paciente justo llegó en el estado de conciencia que se estaba deprimiendo. Evaluamos, ya no nos responde, evaluamos pulso, no tiene pulso. Entonces, no nos vamos a detener a ver, hoy está hipotenso, ¿no? El paciente está en paro, entonces tenemos que actuar con el algoritmo de paro. Y si es que en este caso el paciente tiene pulso, determinar si el paciente está estable o inestable, ¿no? Como les decía, la taquicardia o la taquiarritmia lo vamos a usar como sinónimos, que es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, y la taquiarritmia sintomática es aquel que nos presenta signos y síntomas, ¿no? Debidos a una frecuencia cardíaca elevada. Los signos y síntomas de inestabilidad hemos visto: la hipotensión, las molestias torácicas isquémicas, el estado mental alterado, los signos de shock, llenado capilar, que vienen a ser un signo de shock, el color de la piel, la disminución de la diuresis, que son signos de shock, la insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo del pulmón es un signo, el ortostatismo, el paciente no puede estar echado porque el pulmón está lleno de líquidos, ¿no? A eso se le llama el ortostatismo, y la presencia de edemas periféricas, ¿no? Fríos, con coloración violácea, ¿no?, en los miembros inferiores. Entonces el paciente está en insuficiencia cardíaca. Esos vienen a ser los signos de inestabilidad hemodinámica que puede presentar un paciente que está con taquicardia, ¿no? Entonces llega nuestro paciente en emergencia, evaluamos, el paciente está con una frecuencia de 100 latidos por minuto y pongámonos en el caso, hay pulso ausente, en ese caso tenemos que irnos al algoritmo de paro. Pero en este caso no estamos acá, estamos con pulso presente, ¿no? Siempre evaluar el pulso. El paciente tiene una frecuencia cardíaca de más de 150 latidos, hay pulso presente, usamos lo que viene a ser nuestro algoritmo, ¿no? Del ABCD, ¿no? Mantenemos la vía aérea permeable, el oxígeno si hay hipoxemia,
hacemos una monitorización cardíaca. Si tenemos tiempo, tenemos los recursos, en ese momento, en emergencia, pedimos un EKG de dosis derivadas, un acceso endovenoso, ¿no? Hay veces, muchas veces, el servicio de emergencia solo tiene un aparatito para hacer EKG y están tomando al señor que vino con dolor de pecho. Entonces, en ese momento probablemente no le podamos usar, pero podemos usar un monitor, ¿no? Y ahí, en este caso, un monitor cardíaco, ¿no? Colocamos nuestros EKGs para ver cómo está funcionando. En este caso, es la actividad eléctrica del corazón. Y evaluamos, ¿no? Si este paciente que ha ingresado con esa frecuencia cardíaca elevada está teniendo signos de inestabilidad. Hemos visto cuáles vienen a ser esos signos de inestabilidad y con eso decimos, sí, efectivamente el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que hemos dicho que vamos a hacer? Hay que asegurarnos, ¿no? Hay que asegurarnos que esos signos, estos de hipotensión, alteración del estado mental, del shock, todo, son debidos por la taquicardia, ¿no? Puede ser que el paciente sufra de cirrosis, ¿no? Y el paciente haya estado teniendo cambio del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque de repente su hígado no está funcionando y está reteniendo amonio. Ese amonio en el cerebro produce alteraciones de la conciencia. Entonces, este estado de conciencia no es por la taquicardia, ¿no? Sino por la mala función, digamos, hepática, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que efectivamente estos síntomas sean debidos a la taquicardia, ¿no? Entonces sabemos que sí, efectivamente. eh, Ahora, tenemos que descartar que generalmente las frecuencias cardíacas menos de 100 latidos por minuto son poco probables que estén produciendo esto. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, como les decía, la definición de taquicardia es que la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Pero para que generalmente nos hagan alteraciones hemodinámicas, tienen que ser más de 150 latidos por minuto. Ahora, va a haber situaciones en las cuales que puede el paciente tener una inestabilidad hemodinámica, pero porque es un corazón enfermo, ¿no? Entonces, en ese caso, por decir, es un paciente que ya tiene 3 infartos previos, ¿no? El paciente tiene insuficiencia cardíaca ya diagnosticada hace 3 años. El paciente tiene bypass, ¿no? Tiene un stent, ha sido operado de una prótesis cardíaca, de la válvula aórtica. Entonces, ese corazón enfermo, ya que tiene como antecedente, probablemente no necesite pasar los 150 latidos por minuto para producirnos una alteración hemodinámica. Entonces, en ese caso, nos va a producir con menos frecuencia cardíaca. Pero en un corazón enfermo, en un corazón sano que diga, generalmente para que nos produzcan estas alteraciones hemodinámicas va a tener que pasar los 150 latidos por minuto, ¿no? Entonces, hemos descartado de que sea otra causa la que esté generando estas alteraciones, ¿no? Hemos visto que efectivamente la frecuencia es más de 150, entonces lo que tenemos que hacer es cardiovertir. Ahora, ¿qué es este nuevo término que estamos viendo que es la cardioversión? Entonces, hemos visto el término de desfibrilación, ¿no? Hemos visto en el soporte vital básico, desfibrilar, agarramos nuestras palas y colocamos en el paciente y con esto tratamos de estimular pues al corazón, ¿no? Con la desfibrilación. Ahora lo que queremos hacer es convertir este ritmo acelerado a un ritmo normal. Entonces a eso le vamos a llamar la cardioversión. Bueno, en el caso no, bueno, tenemos tiempo, es un paciente con taquicardia estable, como les dije. Si no lo hemos tomado acá, tomamos un EKG, evaluamos, pedimos evaluación de expertos. Pero en este no es el caso en este caso vemos la cardioversión. Entonces ahí ustedes, bueno, se preguntarán, pero doctor, si acá le estoy sacando un EKG, ¿por qué tengo que volver a sacarle otro EKG, etcétera? ¿No? Hay muchas veces, como les digo, este EKG en emergencia es solo uno y no podemos estar demorando el tratamiento en un paciente que tenga todas estas manifestaciones de inestabilidad, ¿no? Entonces, debemos actuar rápido y a veces solo tenemos un monitor cardíaco. Entonces, el monitor cardíaco nos va a enseñar un, o- la actividad eléctrica del corazón, pero en ese monitor no podemos nosotros determinar efectivamente que el QR es estrecho, el QR es
tiene más de 3 milímetros, menos de 3 milímetros. Solo vamos a tener un monitor que nos va a mostrar una figura. Y viendo esa figura, nosotros tenemos que actuar. Entonces, acá, cuando nosotros vamos a hacer la cardioversión, nos vamos a centrar en la forma de estas figuras que nos está mostrando el monitor. Entonces, vamos a ver que en el monitor tenemos un ritmo cardíaco estrecho y regular, ¿no? Entonces, nosotros vemos un complejo QR pequeño y regular. Entonces, nosotros, por los conocimientos que hemos visto, probablemente este complejo estrecho y regular esté relacionado con el flúter auricular o con la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? La taquicardia supraventricular. O podemos saber unos complejos estrechos pero irregulares. Entonces nosotros lo vamos a relacionar generalmente con una fibrilación auricular, ¿no? Ahora podemos tener complejos anchos irregulares, ¿no? Un complejo ancho irregular probablemente sea una taquicardia ventricular monomorfa, ¿no? O si es ancho e irregular, ¿no? Podremos estar frente a una taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, en el monitor que nosotros vamos a tener, no en el EKG, porque el EKG podemos determinar efectivamente, este tiene más de 3 milímetros, menos de 3 milímetros, la distancia PR, etcétera, ¿no? El segmento ST. Pero en el monitor no podemos calcular todo eso. Lo que sí podemos ver son las figuras y vamos a catalogar a las figuras de acuerdo a lo que nosotros estemos viendo. Entonces, más o menos recapitulando, las figuras estrechas, o sea, los complejos QRS estrechos y regulares que vemos, están relacionados con el flúter y con la taquicardia supraventricular, ¿no? Los complejos estrechos e irregulares están relacionados con la fibrilación auricular. El complejo ancho irregular está relacionado con lo que viene a ser la taquicardia ventricular monomorfa y el ancho e irregular, la taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, vamos a ver esto de la cardioversión, que es cuando tenemos un ritmo alterado, en este caso, este, una taquicardia más de 150 latidos. Si nosotros vemos, van a ser complejos estrechos e irregulares, ¿no? Entonces hemos dicho, estrecho e irregular está relacionado generalmente con la fibrilación atrial, ¿no? Fibrilación auricular. Nosotros cardiovertimos, damos un impulso eléctrico y convertimos este ritmo irregular, estrecho, taquicárdico, una taquiarritmia, a un ritmo normal. Permitimos que el nodo sinusal vuelva a comandar a ese corazón. Entonces, eso es lo que hacemos con la cardioversión, que es un mecanismo para convertir rápidamente estos ritmos que están produciendo una instabilidad en el paciente, una estabilidad hemodinámica, en ritmos normales que van a asegurar una buena perfusión del organismo del paciente. Entonces, eso es lo que hacemos con la cardioversión, ¿no? Que es una administración de energía eléctrica con el objetivo de revertir una arritmia cardíaca, ¿no? Lo que hace es una despolarización al corazón por completo, ¿no? Y en ese momento el nodo sinusal asume el papel de marcapaso fisiológico. Ahora, esta cardioversión tiene dos formas, la sincronizada y la no sincronizada. En este caso, vamos a ver una cardioversión sincronizada. ¿Por qué decimos cardioversión sincronizada? Es porque nosotros vamos a colocar los electrodos en el paciente y lo que hace la máquina es buscar al complejo QRS, al pico del complejo QRS. Entonces, ¿cuál viene a ser el pico del complejo QRS? Viene a ser la onda R, ¿no? La onda R, la onda R. Entonces yo en el aparato, en este aparato, que dicho de ahora es el mismo desfibrilador, ¿no? El mismo desfibrilador tiene opciones, ¿no? Tiene opciones de marcapaso, tiene opción de monitor y tiene opción de desfibrilación. En este caso vamos a usar una de esas opciones, en este caso probablemente sea desfibrilación, pero con una dosis menor, y vamos a usar la opción pues de desincronizar, es decir, el monitor me va a ver al complejo QRS y me va a señalar, ¿no? Entonces yo para producir esta cardioversión, esta descarga, este monitor me va a producir una descarga justo después de la onda R. ¿Por qué trata de hacer esto, la cardioversión? Para evitar
alguna descarga sobre la onda T. ¿Por qué? Porque la onda T es la repolarización y es un periodo crítico. Si yo produzco una descarga acá, en vez de ayudar al paciente, puedo generar una fibrilación ventricular y llegar al paciente a un paro, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de convertir un ritmo, una taquiarritmia, a un ritmo normal, tenemos que asegurarnos de que la descarga sea sobre el complejo QRS, sobre todo sobre el pico P. Ya, entonces vamos a sincronizar con el pico del complejo QRS, que viene a ser la onda R. La descarga se dará muy cerca de esta onda. Se evita una descarga en la repolarización de la onda T, que es, bueno, susceptible para desencadenar una fibrilación ventricular, ¿no? Y los niveles de energía son más bajos, ¿no? En este caso, para la cardioversión, son más bajos frente a la desfibrilación, ¿no?, que hemos usado. Entonces, ahora vamos a ver eso, ¿no? La cardioversión tiene, cuando nosotros vemos las características de la sincronizada, tenemos algunos problemas, ¿no? Hay la imposibilidad de detectar la onda R, ¿no? Puede ser que este complejo del complejo QRS, esta onda R, sea muy pequeña, ¿no? Entonces, el monitor no me va a censar esta onda R. Entonces, hay un problema con esto, ¿no? Ahora, muchos cardioversores no sincronizan a través de, bueno, de las palas manuales, ahorita vamos a ver esto, y hay veces que se requiere más tiempo, ¿no?, para colocar los electrodos. La otra forma viene a ser la no sincronizada. Esta va a descargar en cualquier parte, ¿no? Agarra, colocamos los parches y la descarga eléctrica se va a producir en cualquier parte, ¿no? Puede ser en la onda P, complejo QRS, en la onda T. Pero esta también tiene ciertas indicaciones, ¿no? No vamos a descargar así en cualquier tipo de ritmo, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? En este caso se utilizan niveles más altos de energía, ¿no?, que la cardioversión sincronizada. Entonces, ¿qué ritmos son susceptibles de hacer una descarga sincronizada? Tenemos la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular, el flúter auricular, las taquicardias ventriculares monomorfas, ¿no? Taquicardias ventriculares monomorfas irregulares, ¿no? ¿Quiénes no son tributarios de una descarga sincronizada? Es decir, vamos a usar la no sincronizada, la taquicardia ventricular polimórfica. Y si no estamos seguros, ¿no?, evaluamos nuestro monitor, no es polimorfa, es monomorfa, entonces lo tratamos como si fuera una polimorfa, es decir, usamos una descarga no sincronizada, ¿no? O aquellos pacientes, bueno, que ya están teniendo un deterioro clínico importante, ya están en shock grave, entonces probablemente tenemos que usar descargas no sincronizadas. Ahora, la dosis que vamos a usar, entonces hemos dicho de que las dosis habitualmente son más bajas, ¿no?, que en una desfibrilación, ¿no? Para la fibrilación auricular, en este caso hemos dicho que si nosotros vemos en el monitor un complejo estrecho e irregular, probablemente está relacionado con una fibrilación auricular, ¿no? Ustedes recuérdense también de la clase anterior que nuestros desfibriladores tienen dos formas, ¿no?, monofásico o bifásico, ¿no?, la forma como la corriente ingresa hacia el paciente. Igual, como vamos a usar el mismo desfibrilador, este también puede ser monofásico o bifásico. Entonces, si estamos usando estamos realizando la cardioversión, si fuera monofásico usamos 200 joules, si fuera bifásico 120 a 200 joules, ¿no? En ambos casos debemos aumentar la energía de una manera escalonada, ¿no?, en cada intento que realicemos. Ustedes van a recordar que la monofásico usa mayor energía y la bifásica usa menor energía, ¿no? Si tenemos un flúter auricular o una taquicardia supraventricular, hemos dicho que esto generalmente en el monitor lo vamos a ver como estrechos irregulares, ¿no? En este caso, la energía que se usa es mucho menor, entre 50 y 50 joules, ¿no?, ya sea en monofásico o en bifásico, ¿no?, cualquiera de los dos. Y si tuviéramos las taquicardias ventriculares monomórficas, ¿no?, forma y frecuencia regular, estos hemos dicho que en el monitor los vamos a ver como anchos irregulares, la cardioversión se realiza con 100 joules, ¿no?, ya sea monofásica o bifásica, ¿no? Y de ahí podemos estar aumentando, ¿no?, de una forma escalonada en cada intento de cardioversión. Entonces, ¿cómo hacemos la cardioversión?
tenemos un paciente que está sufriendo un ataque arritmia, que lo está generando una inestabilidad hemodinámica. Muchos de estos pacientes todavía están despiertos, entonces tenemos que sedarlo, ¿no? Sedar a estos pacientes, usar una benzodiazepina, de repente un opioide, para disminuir la molestia que va a generar. Ustedes estamos produciendo una descarga eléctrica, ¿no? Es como si estuviéramos electrocutándole controladamente al paciente. Entonces tenemos que asegurarnos que la descarga sea menos dolorosa, ¿no? Entonces podemos sedar. Ahora, pueden llegar los pacientes que ya están con un trastorno del sensorio, ¿no? Están con taquicardias, están con pulso, pero están con alteración del estado mental, ¿no? Entonces probablemente ellos no necesiten una sedación. Luego colocamos las derivadas del monitor, ¿no? Este es nuestro desfibrilador. Colocamos estos cables que vienen a ser las derivadas. Nosotros le denominamos electrodos, ¿no? Estos vienen a ser electrodos, ¿no? Estos de acá, el amarillito, el rojito, estos vienen a ser las derivadas o los electrodos, ¿no? Eso es para tomar, para que nosotros tengamos un informe de la actividad eléctrica, ¿no? En el monitor. Y luego colocamos, en este caso, por decir, para hacer la diferencia, acá la guía nos dice colocamos los electrodos, ¿no? A ellos le llaman electrodos a este parche, el parche que va a producir la descarga eléctrica, ¿no? Muchos de los desfibriladores usan estos parches, pues, ¿no? O de esta forma manual, ¿no? Cuando no tienen estos parches, usamos estas palas, ¿no? Las paletas. A eso la guía le llama electrodos, ¿no? Pero para que ustedes no tengan confusión, los dos pues son llamados electrodos, ¿no? Estos electroditos que colocamos para ver la onda del EKG y estos parches, bueno, que la guía hace referencia que también se llaman electrodos, que nosotros le llamamos parches, que es el que va a producir la descarga, ¿no? Si no tuviera este parche, usamos las paletas, ¿no? Que es lo que va a producir la descarga. Pero en este caso hemos dicho que vamos a hacerlo de una manera sincronizada. Entonces tenemos acá nuestro monitor, hemos colocado estos electrodos, y estos nos informan esto, ¿no? Tenemos un complejo ancho, pero regular, ¿no? Ancho y regular, entonces probablemente estamos frente a una taquicardia ventricular monomorfa, ¿no? No podemos decir específicamente porque acá no podemos ver los cuadraditos, ¿no? No podemos ver nuestro papel milimetrado y determinar efectivamente es ancho, efectivamente es angosto, es estrecho, ¿no? Entonces, por eso, cuando solo estamos usando el monitor, nos tenemos que guiar por las figuras que estamos viendo. En este caso es un complejo ancho y regular, ¿no? Entonces estamos frente a una taquicardia ventricular, probablemente monomorfa. Entonces hemos encendido. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Colocar nuestro botón de sincronizado. Entonces, cuando nosotros sincronizamos, vamos a buscar la onda R, ¿no? Probablemente este sea la onda R y vamos a ver que el monitor nos indica que acá está, ya se identificó a las ondas R, ¿no? Del complejo QRS. Entonces ya el monitor ha identificado las ondas R. Una vez que ya hemos sincronizado a nuestro desfibrilador, seleccionamos la energía que vamos a colocar, ¿no? Hemos dicho que cada ritmo tiene una energía que vamos a usar, ¿no? Entonces, en este caso, nos sale, cuando seleccionamos la energía, nos sale, ¿no? 50 joules que hemos seleccionado. En este caso es un monitor, un desfibrilador bifásico, ¿no? Está sincronizado y hemos colocado, probablemente en este ejemplo, 50 joules, ¿no? Hemos seleccionado. Entonces, una vez que seleccionamos, podemos cargar, ¿ya? Entonces colocamos cargar y la máquina va a cargar. Entonces te va a decir sincronizado 50 joules, está listo. Y una vez que ya hemos cargado y la máquina nos dice que está listo, vamos a descargar, pues, ¿no? Descargamos. En ese momento usamos los mismos principios que la desfibrilación. Les decimos, voy a descargar, no toquen al paciente, porque igual es una corriente eléctrica y puedo producir algún cambio en el paciente. Entonces les digo, no toquen al paciente, apártense, voy a descargar. Y descargo, pues, ¿no? Y en ese momento descargo en el paciente y de lo que teníamos un complejo ancho, digamos, hemos pasado a un ritmo sinusal, ¿no? A un ritmo sinusal y ya no taquicárdico, ¿no?
Entonces, eso es lo que hacemos en un paciente que se encuentra con inestabilidad hemodinámica, pues, ¿no? Entonces, un paciente con inestabilidad hemodinámica taquicárdico, lo que tenemos que hacer es cardiovertir para tratar de evitar de que esta taquicardia esté produciendo alguna alteración en el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente a un paciente con taquicardia estable, ¿no? Entonces hemos evaluado frecuencias más de 150, hay presencia de pulso, evaluamos, le damos oxígeno, vía aérea permeable, hacemos un monitor cardíaco, vemos que no tiene nada de esto, el paciente está estable, nos conversa, no hay, evaluamos presión arterial en 120/70, frecuencia en 150, 160, pero el paciente está estable. Entonces, tenemos tiempo, no nos surge hacer una cardioversión, agarramos, le sacamos un EKG, ¿no? Sacamos un EKG y evaluamos, ¿no? ¿Es un QRS ancho o no es un QRS ancho? Porque de eso va a determinar nuestro tratamiento, ¿no? Si es un QRS ancho o no. Si no es un QRS ancho, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un acceso venoso. Lo primero que hacemos son las maniobras vagales, ¿no? ¿Cuáles son las maniobras vagales? Comprimimos el nodo, el cuerpo carotidio a nivel del cuello, comprimimos la arteria carotidia, o hacemos maniobras de Valsalva, ¿no? Maniobras de Valsalva es pujar, ¿no? Entonces, con esto podemos disminuir la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Mientras se está haciendo eso, un porcentaje mínimo, un 10-20%, van a remitir con estos, ¿no? Con estas maniobras vagales. Entonces, si no remiten, usamos nuestra droga, en este caso de elección, en un paciente que se encuentra estable, ¿no? ¿Qué viene a ser? La adenosina. La adenosina usamos para disminuir la frecuencia cardíaca en un paciente que se encuentra estable, ¿no? Con un QRS estrecho, ¿no? No ancho. Entonces, ahí podemos usar eso. Entonces, ¿cuáles vienen a ser estos QRS no anchos? Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter auricular, bueno, la concentrada nodal. Entonces, ahí podemos usar nuestras maniobras vagales y la adenosina en un paciente que se encuentra estable, ¿ya? Ahora, si es un complejo ancho, tenemos que determinar si es monomórfico o polimórfico. Entonces, igual, ¿no? Tenemos que tener nuestro EKG, ya hemos determinado, y podemos usar la adenosina, ¿no? Hemos dicho que la adenosina se usa para los complejos estrechos, pero podemos usar la adenosina si es que confirmamos que es una taquicardia ventricular monomorfa, ¿no? Si no es monomorfa, no podemos usar adenosina. Entonces ahí, bueno, podemos considerar antiarrítmicos, y lo que podemos hacer también, como es un paciente estable, podemos pedir la ayuda de un experto, ¿no? En este caso de un cardiólogo, etcétera, porque el paciente está estable, no nos surge convertir este ritmo alterado que está llevando a una alteración hemodinámica. En este caso, bueno, ¿cuáles son? La taquicardia monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa, o, bueno, las taquicardias supraventriculares con aberrancias, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho, una taquicardia de QRS ancho. Si es ancho y irregular, podemos usar adenosina, ¿no? Pero si es ancho y irregular, no podemos usar la adenosina. Es mejor pedir apoyo a un cardiólogo. El paciente está estable, podemos pedir a este paciente. Si fuera una taquicardia de QRS estrecho, entonces iniciamos nuestras maniobras vagales, maniobras de Valsalva o masaje carotidio, y la adenosina, ¿no? ¿Cuánta adenosina vamos a colocar? Podemos iniciar con una dosis de 6 miligramos, ¿no? Luego de eso evaluamos en 1 a 2 minutos y probablemente un 90% de los pacientes remiten a estas taquicardias frente a la adenosina. Si es que no remitieran, podemos usar una segunda dosis de 12 miligramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el manejo, esto ha sido de las taquiarritmias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Muchachos. No, doctor, hemos comprendido muy bien. Ya, ok.
Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ya que en este caso vienen a ser las bradiarritmias, ¿no? Entonces hemos visto las taquiarritmias, frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Que nos pueden producir inestabilidad hemodinámica. Entonces tenemos que actuar inmediatamente con estos pacientes y nuestra solución de cabeza es la cardioversión. En un paciente que no está con inestabilidad hemodinámica, podemos tomarnos el tiempo, aplicar terapia farmacológica, consultar a un experto. En el caso de las bradicardias sucede lo mismo. Entonces, definición de bradicardia, menor de 50 latidos por minuto. Ahora, también tenemos que evaluar las alteraciones hemodinámicas que está produciendo estos 50 latidos por minuto, menos de 50 latidos por minuto. Entonces, lo mismo, si el paciente con menos de 50 latidos por minuto está estable o inestable hemodinámicamente. Si está inestable hemodinámicamente, tenemos que actuar rápido, ¿no? Porque el paciente puede pasar rápidamente al paro. Entonces tenemos que actuar rápidamente. En el caso de un paciente que está estable, tranquilo, conversa, probablemente podamos tomarnos nuestro tiempo y hacer nuevas evaluaciones con este paciente o monitorizarlo, ¿no? Para ver por qué su frecuencia cardíaca está tan baja. Debemos recordar que existe eh, una bradicardia que pudiera estar compensando estados que se han desarrollado por el paciente, ¿no? Por decir, atletas, futbolistas, deportistas, fundistas, corredores, velocistas, etcétera, tienen un corazón muy bien desarrollado. Entonces, sus frecuencias cardíacas de este tipo de personas van a ser bajas, van a ser lentas. Entonces, pero el paciente se encuentra normal, hace todas sus actividades, ¿no? Es un atleta. Entonces, esta bradicardia es normal para este paciente. Acá en nosotros, en Perú, los pobladores que vienen de altura, 3.000, 3.800, etcétera, tienen una bradicardia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran cantidad de hemoglobina, ¿no? Tienen a veces hasta policitemia, ¿no? Hemoglobinas mayores de 15, 16, 17. Entonces el organismo trata de compensar esa gran cantidad de hemoglobina disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces es algo para ellos normal, ¿no? Entonces tenemos que descartar esto, ¿no? Que sea un paciente que viene y dice, siento que mi corazón late muy lento. Evaluamos efectivamente, tiene 48, ¿no? De frecuencia cardíaca. Decimos, ¿usted siempre ha tenido? Sí, la verdad no sé. Entonces, ¿usted a qué se dedica? Yo soy deportista, me gusta jugar fútbol, yo juego en las ligas, en la primera liga, en la segunda, etcétera, ¿no? Entonces ya más o menos entendemos que esa bradicardia es adecuada para este paciente, ¿no? Entonces vamos a discutir sobre todo en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca de menos de 50 latidos por minuto y esta sea sintomática, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ritmos. Al que hemos visto, la bradicardia sinusal es producto pues de una compensación, ¿no? Pero vamos a ver otros ritmos que nos van a llevar a una bradicardia, ¿no? ¿Y cuáles vienen a ser estos ritmos? El bloqueo auriculoventricular de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el cual vamos a dividir en tipo 1 o MOVIS 1 o el tipo de Wenckebach, el tipo 2 o MOVIS 2 y el bloqueo auricular de tercer grado, ¿no? Generalmente, los bloqueos que nos van a producir alarmas a nosotros y que tenemos que actuar rápidamente son estos bloqueos de tercer grado porque estos son considerados los bloqueos completos, ¿no? Los que van a necesitar que nosotros estimulemos ese corazón para que siga latiendo, ¿no? Bueno, la bradicardia sinusal es el mismo ritmo sinusal, pero más lento, ¿no? Ya les dije las causas, probablemente sea una persona deportista, sea una persona que provenga de, digamos, de altura, o lo otro es que son muchos pacientes que tienen una taquicardia, ¿ya? Y que con la medicación que se les da, porque bueno, recuerden que hemos dado adenosina al paciente con taquicardia, pero ahí no queda, ¿no? Tenemos que seguir controlando esa taquicardia. Entonces, eso ya viene a ser un manejo ya de especialidad por consultorio y probablemente le estén dando fármacos que disminuyen la frecuencia de su corazón. Uno de esos fármacos vienen a ser los beta bloqueantes, ¿ya? Propanolol, que generalmente se les da, o bisoprolol a los pacientes.
estos tienden a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Pacientes hipertensos también se les da fármacos que disminuyen la presión arterial y también disminuyen la frecuencia cardíaca. Uno de esos es el bisoprolol. Entonces, se les da a estos pacientes y tienen una frecuencia más baja, ¿no? Entonces, nosotros llegamos, vemos al paciente y vemos una rítmico, pero vemos que tiene frecuencias de 48, 49, 50, 52. Entonces decimos, oye, está muy baja esa frecuencia. Señor, ¿cuáles son sus antecedentes? Señor, yo, doctor, soy hipertenso. ¿Qué medicinas toma? Tomo bisoprolol. Ah, ya, entonces entendemos por qué la bradicardia que está teniendo este paciente. Vamos a ver ahora los ritmos, ¿no? Los ritmos alterados de la bradicardia. En este caso, el bloqueo de primer grado, ¿no? ¿Cuándo decimos que es un bloqueo de primer grado? Cuando vemos nuestro EKG, vemos la onda P y el intervalo PR es muy prolongado, ¿no? Normalmente tiene como límite superior, esto va de 0,12 a 0,20, ¿no? Pero en este caso, el bloqueo de primer grado es cuando el intervalo PR está muy prolongado, mayor de 20 segundos, ¿no? En este caso, por decir, vemos acá, está de 0,24 segundos, ¿no? Está muy amplio, ¿no? Muy amplio. Entonces ahí ya estamos frente a un bloqueo de primer grado, ¿no? Ahí las ondas P están antes de los complejos QRS y, bueno, el complejo QRS tiene que tener una morfología normal, ¿no? Entonces estamos ahí frente a un bloqueo de primer grado. Nos vamos al bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado tiene dos variedades, ¿no? El tipo 1 de Weckenbach, MOVITZ 1, o el tipo 2, que viene a ser el MOVITZ 2, pues, ¿no? El tipo 1, vamos a ver que este intervalo PR se va prolongando, ¿no? Se va haciendo más grande, se va haciendo más grande hasta que, un momento u otro, la onda P ya no transmite un complejo QRS, desaparece, ¿no? Y de ahí nuevamente empieza, ¿no? Un intervalo PR pequeño, PR un poco más grande hasta que desaparece el QRS. Entonces estamos frente a un bloqueo de segundo grado tipo Weckenbach, ¿no? Así a veces les dicen, ¿no? Es un bloqueo de segundo grado tipo Weckenbach. Entonces ya no les dicen, ¿no? Tipo 1 o MOVITZ 1, ¿no? Sino ya sabemos, entendemos que estamos frente a esto, ¿no? Entonces el intervalo PR se va prolongando, ¿no? Hasta que la onda P se queda bloqueada, no transmite un impulso, ¿no? Y bueno, intervalo PR sigue una onda P bloqueada, es más corto que el anterior ciclo. Son características que lo vamos a estar viendo. El tipo 2. En el tipo 2, el intervalo PR es normal, ¿no? Intervalo PR normal, intervalo PR normal. Pero en un momento la onda P ya no transmite un complejo QRS. Y de ahí vuelve, ¿no? PR normal, PR normal, PR normal, PR normal, y en un momento a onda P ya no transmite un impulso. Entonces estamos frente a un tipo 2, ¿no? O un MOVITZ 2. La característica que tiene estos bloqueos de segundo grado. Y el bloqueo de tercer grado. Hemos dicho que este bloqueo es generalmente un bloqueo completo. Quiere decir que el impulso que se está generando en el nodo sinusal no llega a los ventrículos, porque hay algo que está obstruyendo totalmente, generalmente el nodo auriculoventricular. Entonces vemos acá una disociación, ¿no? Aurículo-ventricular, como nosotros lo conocemos, ¿no? Las ondas P, la onda P, no transmite un complejo QRS. Estamos viendo acá, si bien es cierto, un complejo QR, pero este complejo QRS no es de esta onda P, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta y analizamos todo el EKG, vamos a ver onda P, esta onda P no tiene acá complejo QRS, onda P no tiene complejo QRS, onda P aparentemente hubiera un complejo QRS, pero si nosotros analizamos bien, acá sí hay una onda P, otra onda P, esta onda P está ya dentro del complejo QRS, ¿no? Y ahora nos vamos a analizar el complejo QRS. El complejo QRS, bueno, hay una P aparentemente que, que precede, pero luego pasan tres ondas P y de 100 vemos el complejo QRS. Y de ahí nuevamente complejo QRS. Entonces, estamos viendo una disociación entre la actividad auricular y la actividad ventricular, ¿no? Entonces, como existe un bloqueo del impulso del nodo sinusal, no llega a los ventrículos empiezan a tener actividad eléctrica, ¿no? Una actividad eléctrica ectópica. ¿Por qué? Porque ven que no
llega ningún impulso de las aurículas. Entonces los ventrículos dicen, oye, que no nos llega nada de arriba, ¿qué hacemos? Bueno, hay que latir, ¿no? Entonces ellos laten a su propio ritmo. Ahora, puede ser que los ventrículos comanden esto. Entonces vamos a tener ahí un complejo ancho, ¿no? Un complejo QRS ancho. Hemos dicho que todo lo ancho está relacionado casi en un 100%, casi, en la mayoría de veces, a los ventrículos, ¿no? Entonces, si existe un complejo ancho, el ritmo de escape, que en este caso vamos a decir, un ritmo que se está generando porque no hay un impulso sinusal que está llegando, viene a ser un ritmo ventricular, ¿no? Un marcapaso de escape ventricular. Pero si el complejo que vemos es estrecho, probablemente el impulso se esté generando a nivel del nodo auriculoventricular en las partes más inferiores, ¿no? Entonces vamos a ver un QRS estrecho. Entonces, para nosotros poder diferenciar. Bueno, hemos visto las variedades de las bradiarritmias. Bueno, la bradicardia ya está definido, tenemos una frecuencia menor de 60, habitualmente las sintomáticas son menos de 50 y para nosotros determinar qué es una bradicardia sintomática tenemos tres criterios: que una frecuencia cardíaca sea lenta, el paciente tenga síntomas y estos síntomas estén debidos a la bradicardia, ¿no? Entonces, ¿cuáles vienen a ser esos síntomas? Casi muy relacionado también con lo que viene a ser las taquiarritmias, pero en este caso están más relacionadas con la poca cantidad del gasto cardíaco que se está produciendo, ¿no? Puede haber molestias o dolor torácico. Estos bloqueos que estamos viendo, bloqueos MOVITS 1 o MOVITS 2, bloqueos de tercer grado, pueden desarrollarse debido a zonas isquémicas, ¿no? Es un paciente que está desarrollando un síndrome coronario agudo, puede desarrollar cuadros de bloqueo, ¿no? Bloqueo aurículos ventriculares de segundo grado, tercer grado. Entonces tenemos que determinar que también no esté relacionado con esto, ¿no? Puede haber molestias, dolor torácico, una respiración entrecortada, puede haber alteraciones del estado de conciencia, debilidad, fatiga por la hipoperfusión, por esta disminución del gasto cardíaco, aturdimiento, ¿no? Por nivel de reducido de conciencia, mareas, presíncopes o síncopes, ¿no? Estos son los desmayos, ¿no? Que nosotros, o ustedes probablemente conozcan, y nosotros los denominamos como presíncopes o síncopes. Bueno, estos vienen a ser los síntomas. Los signos: el paciente hipotenso, hay una disminución de la presión arterial en bipedestación. Cuando uno se para, siente que hay un nublamiento de la vista, entonces estamos frente a una hipotensión ortostática. Uno se para rápidamente, se nubla los ojos, se marea, esto es una hipotensión ortostática. Hay diaforesis, hay una sudoración, hay congestión pulmonar en la radiografía porque el corazón está reteniendo los líquidos en el pulmón, no está contrayéndose a una velocidad adecuada. A esto es una insuficiencia cardíaca. Hemos dicho que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de asegurar una buena perfusión del organismo, que se relaciona con un edema pulmonar. Puede existir complejos ventriculares porque al no haber un ritmo sinusal que está comandando, el ventrículo empieza a latir, pues, ¿no? Entonces tenemos la misma secuencia, ¿no? Lo mismo, evaluar la frecuencia cardíaca del paciente, ver que si eso no es adecuada para el estado clínico, ¿no?, del paciente que viene. Es un paciente deportista, entonces sabemos que su frecuencia está baja, ¿no? Menos de 60, menos de 50. La frecuencia cardíaca generalmente que nos da síntomas va a ser la que tiene menos de 50 latidos por minuto. Igual que en las taquiarritmias, mantenemos la vía aérea permeable, le damos oxígeno al paciente, monitorizamos el corazón, presión arterial, saturación, ya podemos estar colocando un acceso venoso, igual hacemos nuestra EKG de 12 derivadas. Y ahí, como en las taquiarritmias, lo que nos interesa es ver si nuestro paciente está teniendo una alteración hemodinámica. ¿Por qué? Porque eso tenemos que tratarlo rápidamente, ¿no? Y en este caso, si decimos que efectivamente el paciente está teniendo una alteración hemodinámica, tiene hipotensión, tiene alteración mental, tiene signos de shock, molestias torácicas isquémicas, insuficiencia cardíaca, inmediatamente actuamos. Y en este caso, nuestra droga de elección va a ser la atropina, ¿no? Luego de eso tenemos otras maniobras que vienen a ser la electroestimulación cardíaca transcutánea. Podemos usar otras drogas, dopamina, adrenalina, ¿no?
y a pesar de eso no mejorara, debemos consultar con un experto, ¿no? Podemos colocar ya un marcapaso percutáneo transvenoso, pero esto ya el manejo de en este caso, un especialista en cardiología, ¿no? Si nuestro paciente no tuviera ninguna molestia, solo lo monitorizamos y lo observamos, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente sea algo relacionado con el consumo de fármacos, con su estado fisiológico compensatorio, ¿no? Por lo cual está desarrollando una bradicardia, ¿no? Entonces, tenemos al paciente, hemos confirmado que efectivamente tiene menos de 50 latidos por minuto. Hacemos nuestro ABC, oxígeno, vía aérea, oxígeno, monitor cardíaco, sacamos nuestro EKG, vemos si tiene signos de alteración hemodinámica. Efectivamente vemos que tiene signos de alteración hemodinámica. Bueno, no, en este caso lo que nos interesa es esto, ¿no? Hay signos y síntomas causados que nos están produciendo alteración hemodinámica. Igual que en las taquiarritmias, tenemos que cerciorarnos de que estos signos y síntomas son por la bradicardia, ¿no? Tenemos que efectivamente ver, no, si el paciente está teniendo latido bajo, por eso está hipoperfundiendo. Entonces, tenemos que confirmar efectivamente esto. Ya hemos dicho que nuestra droga de elección va a ser la atropina, ¿no? ¿Cuánto es la dosis de la atropina? 0,5 miligramos, ¿no? Intravenoso. La forma en que siempre tenemos que aplicar es en bolo, seguido de un bolo de 20 cc de cloruro, ¿no? Como en un paciente que estuviera en paro. Recuerden ustedes que cuando colocábamos la adrenalina, ¿qué más hacíamos? Colocábamos en bolo la adrenalina y colocábamos un bolo de 20 centímetros de suero fisiológico para que este fármaco ingrese al organismo. Acá nos dice que tenemos como máximo hasta 3 miligramos, ¿no? Para usar. Pero nosotros sabemos que si al primero o al segundo bolo que le demos, que llegamos a 1 miligramo, no debemos esperar, pues no, al tercer bolo va a responder este paciente, no. Inmediatamente debemos seguir a otro procedimiento, ¿no? Ahora, cuando usemos la atropina hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en los pacientes que están con un cuadro de isquemia coronaria aguda, porque al aumentar la frecuencia cardíaca hacemos mayor consumo de oxígeno. Entonces, en estos pacientes, al aumentar el consumo de oxígeno, aumentamos más la zona de isquemia, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, sobre todo en los pacientes que tienen una isquemia coronaria aguda, ¿no? Un infarto de miocardio. Ahora, ¿cuándo la atropina va a ser ineficaz? Sobre todo en estos casos, ¿no? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, del tipo 2, o el bloqueo de tercer grado, ¿no? ¿Cuál era? El bloqueo completo, pues, ¿no? O que tenga un complejo QRS ancho, ¿no? Entonces, en estos casos, habitualmente la atropina es ineficaz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, acá estos tienen riesgo de paro, entonces siempre estar evaluando constantemente al paciente. Hacemos la electroestimulación cardíaca transcutánea. Entonces aparece un nuevo término, ¿no? Hemos visto en paro cardíaco que hacemos, desfibrilamos. En paciente con taquiarritmia, ¿qué hacemos? Cardiovertimos. Ahora, en un paciente que esté haciendo una bradiarritmia con inestabilidad hemodinámica, si no nos responde a los fármacos, que es la primera, la atropina, ¿qué debemos hacer? Una electroestimulación cardíaca transcutánea. Ahí mismo la guía nos pone que podemos estar usando dopamina y adrenalina, pero al fin y al cabo, estas podemos usar, el paciente puede responder, la dopamina, la adrenalina, estas dosis, pero puede ser que no responda, ¿no? Podemos colocar esto para un persistir, ¿no? De repente el paciente está con una frecuencia de 38, 39. Con la atropina no mejoró. Una segunda dosis se mantiene la frecuencia en 41, 42, baja 38. Entonces en ese momento yo determino, no, este necesita más apoyo. Entonces puedo estar preparando estas drogas, ¿no? Dopamina, adrenalina, le coloco todo, lo voy infundiendo y veo que se sigue manteniendo en 38, 39, 40, luego baja 36. Entonces digo, no, a pesar de estos fármacos no me está siendo efectivo, ¿ya? Para este paciente. Entonces voy a pensar en la electroestimulación cardíaca transcutánea, ¿no? Que es lo que la guía nos hace referencia que podemos hacer con estos pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser la electroestimulación cardíaca, ¿no?
En este caso, por decir, en la desfibrilación y en la cardioversión, colocamos una, una carga eléctrica para despolarizar, ¿no?, a todo el corazón. En la desfibrilación para tratar de resetear el corazón, y en la cardioversión para despolarizar en un momento y dejar que el nodo sinusal siga comandando todo, ¿no? En este caso, la electroestimulación es un impulso eléctrico que produce la despolarización miocárdica, pero controlada, para generar una actividad mecánica. Entonces, vamos a ver igual que nuestros monitores de desfibrilación tienen un modo que a esto nosotros le denominamos el marcapaso, ¿no? A esta estimulación cardíaca nosotros le denominamos marcapaso, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esta estimulación cardíaca? También igual, ¿no? Como en la cardioversión usamos unos parches. Pero estos parches van a tratar de generar un impulso y así generar un impulso eléctrico y generar una actividad eléctrica en el corazón. Lo que nosotros vamos a usar en emergencias cuando nos encontremos con este tipo de pacientes puede ser el transcutáneo. Hay otro que viene a ser el transvenoso, es decir, colocamos directamente esto hacia el corazón. Pero para eso ya se necesita que un experto, en este caso un cardiólogo, intervencionista, realice dicho procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso nosotros nos vamos a quedar en el transcutáneo. Ya, entonces este marcapaso o esta electroestimulación cardíaca envía impulsos a través de la piel con electrodos cutáneos, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, todo paciente que tenga una bradicardia con inestabilidad hemodinámica, que esté dado por esta bradicardia o que se esté desarrollando en un cuadro de infarto agudo de miocardio. No hemos dicho que la atropina puede no ser beneficioso en este caso, ¿no? Entonces, en un infarto agudo de miocardio puede estar produciéndose cualquiera de estos, ¿no? Una bradicardia sinusal, auriculoventricular de segundo grado, de tercer grado, un bloqueo de rama izquierda, derecha, alterna, lo que sea. Entonces, en estos casos, tenemos que usar una electroestimulación cardíaca transcutánea, ¿no? O bueno, bradicardias con ritmo de escape ventricular o bradicardias que evolucionan a sistolia. Lógicamente que si la bradicardia llega a sistolia, lo que tenemos que hacer es ya no hacer esta electroestimulación, sino irnos al algoritmo de Parr. En caso de la sistolia, no necesita descarga eléctrica, tenemos que hacer simplemente RCP, ¿no? Y usar probablemente adrenalina. Estos parches se pueden colocar en la anterolateral o anteroposterior, y al igual que la cardioversión, que puede ser sincronizada o no sincronizada, en este caso tenemos dos formas de usar, ¿no? Asincrónico o sincrónico, o a demanda, ¿no? En este caso, el término asincrónico hace de que el que va a comandar el ritmo eléctrico va a ser estos parches, ¿no? Y cuando sea sincrónico, va a dejar alternar entre el latido propio del corazón y el latido que le está dando este marcapaso. Entonces, las dosis que vamos a usar en este caso ya no vienen a ser joules, en este caso vienen a ser miliamperios. ¿Ya? En este caso ya será entre 30 a 100 miliamperios. Entonces, tenemos dos formas. El asincrónico estimula el corazón a una frecuencia fija y predeterminada. Entonces, todo lo hace este aparatito, ¿no? Que nosotros lo vamos a llamar marcapaso, ¿no? Independientemente de la actividad eléctrica o mecánica del corazón. Lo otro que viene a ser el sincrónico o a demanda va a respetar, ¿no? Respetar tanto la descarga nativa, es decir, del propio corazón, como la descarga del marcapaso. Pero en este caso nosotros vamos a usar de la forma asincrónica. ¿Por qué? Porque su latido del corazón de este paciente es muy baja, ¿no? Está en 35. Entonces, ese corazón está haciendo una actividad muy lenta. Entonces, voy a colocar esta electroestimulación, este marcapaso, para que aumente esa frecuencia cardíaca. Entonces, voy a unir toda la descarga que tiene ese corazón y yo
Con este marcapaso voy a comandar la frecuencia de este paciente. Entonces, cuando tenemos el monitor del desfibrilador, ¿qué teníamos? Las múltiples opciones, ¿no? Por decir acá, vemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Tiene este desfibrilador la opción del DEA, ¿no? Un desfibrilador automático externo, ¿no? En este caso nosotros no hacemos, ¿no? Habitualmente esto era usado en los pacientes, en el soporte vital básico, ¿no? Un personal lego que no tiene entrenamiento usa el DEA, pues, ¿no? Este desfibrilador lo podemos usar como monitor o lo podemos usar como marcapaso, ¿no? Entonces, generalmente los desfibriladores vienen con estas opciones. Entonces, podemos usar cualquiera de estas opciones. En este caso, a nosotros nos interesa usar en el modo, nos vamos a usar en el modo marcapaso. Ahora, si queremos usar como en una taquiarritmia, habitualmente lo que nosotros colocamos es, bueno, colocamos en monitor acá y acá lo colocamos en botón de la sincronización y de ahí buscamos el nivel de energía que le vamos a dar a este paciente, ¿no? En este caso lo vamos a usar como marcapaso, ¿ya? En este caso, cuando usamos como marcapaso, nos sale un menú en nuestro desfibrilador y dice modo de marcapaso. A demanda o fijo, ¿no? Esto sería asincrónico o sincrónico, ¿no? Entonces nosotros vamos a ponerlo en modo fijo, es decir, asincrónico. Ya hemos colocado, igual, ¿no? Se tiene acá las derivadas o los electrodos, que nosotros lo conocemos, y ahí están colocados ya los parches, ¿no? Si fuera una taquiarritmia, estos serían los parches que van a transmitir la energía, ¿no? O las paletas. En este caso, tiene que ser ya parches especializados que van a funcionar como electroestimulación o marcapaso, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro monitor, ¿no? Tenemos nuestro monitor. Vemos un paciente con unas frecuencias cardíacas bajas, ¿no? Una frecuencia cardíaca baja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar en modo marcapaso. Colocamos a nuestro paciente en modo marcapaso y inmediatamente nos sale la imagen, ¿no? Marcapasos y en ese momento que nosotros hemos colocado al monitor en modo marcapaso, ya empieza a tener una estimulación. Vemos esto, vienen a ser las espigas, ¿eh? Estas espigas, estas vienen a ser espigas. Esas espigas son las espigas de que ya este marcapaso está estimulando, pero no está comandando al corazón, ¿no? Porque el corazón todavía tiene su propio ritmo sinusal, muy lento, pero estos marcapasos no están comandando al ritmo del corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que hemos colocado el marcapaso? Vemos acá el miliamperaje y las frecuencias, ¿no? En este caso, esta va a ser el miliamperaje, ¿no? ¿Cuánto le vamos a colocar? El miliamperaje. Entonces, hemos hecho la referencia de que los amperios que se necesitan van de 30 a 100 miliamperios. Entonces, yo coloco acá en este botón, digamos, cuánto de amperio le voy a dar. En este caso, por decir, le estoy colocando 36 miliamperios, ¿no? Ya con eso, yo estoy generando que ese estímulo eléctrico que le estoy transmitiendo va a comandar al corazón. Y como yo sé que efectivamente está comandando, cuando esta espiga me genere un complejo QRS, ¿no? Si nosotros vemos acá, hay espigas, pero no hay complejo QRS. Hay espigas, no hay complejo QRS. Acá vemos un par de espigas que sí están teniendo complejo QRS. Este QRS probablemente sea un nativo, ¿no? En cambio este sea de la estimulación que le estoy dando. En cambio, cuando yo ya le coloco un determinado amperaje, en este caso 36, ya estoy comandando, ¿no? Ahí ya tengo una espiga, pero hay otros que no, todavía no están eh, generando un complejo QRS. Entonces, a eso yo le llamo la captura, ¿no? O la literatura llama la captura. Quiere decir que un corazón está capturado cuando este marcapaso o esta opción que yo estoy usando está comandando toda la frecuencia del paciente. En este caso, yo ya he
comandado la corriente con la cual voy a estimular y quiero capturar ese corazón. En este caso son 36 miliamperios. Yo, ¿cómo sé que estoy capturando al corazón? Si es que tengo una espiga y luego de eso tengo un complejo QRS. Entonces, luego de eso, ¿qué me preocupa? La frecuencia, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga la frecuencia, voy a colocar en este caso por 70 o en este caso 60, ¿no? Entonces, yo voy a comandar que mi corazón esté con 60 latidos por minuto. Pero si nosotros vemos el monitor, ¿cuánto me arroja? 40. Quiere decir que todavía este marcapaso no está capturando al corazón, no está mandando o no está él dominando al corazón, porque todavía se está censando que hay 40 latidos que son muy bajos, ¿no? Una vez que yo ya he colocado mi amperaje, ¿no? En este caso 36, efectivamente mi espiga ya tiene un complejo QRS, con espiga, complejo QRS, espiga, complejo QRS, y mis frecuencia cardíaca que yo he programado está relacionado con lo que el monitor sensa, yo sé efectivamente que se ha capturado ese corazón y estos impulsos eléctricos están siendo eh, ordenados por mi marcapaso. Lógicamente que esto viene a ser un marcapaso temporal, ¿no? Para evitar que ese corazón siga siendo insuficiente y nos esté produciendo alteraciones hemodinámicas, ¿ya? Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Tenemos que colocar el amperaje hasta que yo empiece a dominar eh, el ritmo del corazón, ¿no? Yo voy a hacer en ese momento el nodo sinusal, porque estoy bloqueando totalmente al corazón y yo estoy comandando, ¿no? Estoy comandando la frecuencia que le estoy dando a este paciente. Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? Una espiga inicial que puede ser que no esté comandando efectivamente al corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos acá, esta espiga no genera un complejo QRS, acá viene el ritmo nativo del corazón, ¿no? El P, el complejo QRS. Acá hay otra espiga, no tiene un complejo QRS, acá viene el ritmo nativo del corazón, una onda P, el complejo QRS, ¿no? Así. Pero yo cuando ya mi desfibrilador en modo marcapaso, que está haciendo una estimulación eléctrica adecuada, es cuando yo tengo mi espiga y el complejo QRS seguido a esta espiga, ¿no? Entonces yo ya sé que en ese momento mi marcapaso está dominando al corazón y va a colocar el ritmo o la frecuencia que yo le estoy ordenando, ¿no? Entonces en ese momento yo ya sé espiga, complejo QRS, espiga, complejo QRS, espiga, complejo QRS. Entonces yo ya sé ahí efectivamente que mi corazón está siendo mandado por este marcapaso externo transcutáneo que le estoy poniendo al paciente. Ahora, ¿es suficiente ver esto en mi monitor para decir que efectivamente ya mi corazón ha sido capturado por este marcapaso? No, tengo que ver que exista pulso, ¿no? Porque ustedes han visto en la anterior clase, en la clase de paro, que puede haber actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces podemos estar en un cuadro de eh, estimulación eléctrica, pero que no les esté generando pulso. Entonces yo tengo que confirmar que se haya producido una captura o que mi marcapaso esté dirigiendo todo al confirmar que exista pulso, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente que llegado a emergencia, han llegado a emergencia y necesitan un marcapaso transcutáneo, porque han tenido una inestabilidad hemodinámica, generalmente van a terminar siendo colocados un marcapaso definitivo, ¿no? Entonces esto ya viene a ser un manejo ya de especialistas, intervencionistas, que van a colocar un dispositivo en la vena que va directo al corazón que va a estimular, ¿no? Esto va a ser su tratamiento definitivo. Pero en ese momento que llegó el paciente a emergencias con estado de shock, con una bradicardia, con la estabilidad hemodinámica, nosotros vamos a colocar un marcapaso externo, ¿no? Transitorio. Y entonces el tratamiento definitivo probablemente sea un marcapaso definitivo. Pues no, habitualmente se coloca en la vena, se lo deja con
lo que viene a ser sus baterías, ¿no? A nivel externo. ¿Ya? Y muchos de ellos hay veces nos dan Wi-Fi, pues, ¿no? No, esto es mentira, nunca nos han dado Wi-Fi. ¿Ya? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, doctor, muchas gracias por la clase. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si no hay dudas, no hay preguntas. Estamos terminando con la clase. Cosas importantes, la siguiente semana estamos teniendo pues el tema de atención postparo y la siguiente, los aspectos éticos, ¿no? Con eso probablemente ya estamos terminando lo que viene a ser el curso. El examen va a ser el día 10 de abril. Y ya para que ustedes ya tengan en regla bueno, las notas prácticas con sus respectivos docentes. Con Mariela le envié 3 nombres de alumnos que no aparecen en la Zoom web. A esos 3 chicos, por favor, les pido que se pongan moscas, llamen a la escuela, para que no tengan problemas en el momento de pasar sus notas al sistema, ¿ya? Porque ellos no aparecen en el sistema. ¿Ok? Si ya no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, bueno, pueden pasar a sus prácticas con sus respectivos docentes. Muchas gracias, doctor. Ok, muy bien, chicos. Vamos a... Muchas gracias.